llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Palabra de Dios. Señor, bendice esta palabra, bendice este momento, que podamos crecer en ella, desarrollar lo que tú quieres para nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos concentrarnos en lo que quieres decirnos en esta tarde, Señor. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, yo creo que cuando leemos el pasaje hablamos de que aparecen tres tentaciones, ¿no? Es decir, la primera es la multiplicación de pan, o que convierta la piedra en pan. La segunda es, según Mateo, que Jesús se tire del lugar alto, y le cita las escrituras el diablo, que escrito está que los ángeles te van a sostener. Y la tercera es cuando le muestra todos los reinos de ese mundo. Pero las tres tentaciones tienen un solo propósito para mí, que es sacarle la identidad como hijo de Dios, porque las tres veces repite la misma palabra el demonio: si eres hijo de Dios. Y muchas veces yo creo que el mal nos quiere tocar lo que más nos duele, es decir, la identidad. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si tenemos fe, si creemos lo que decimos, o si vivimos lo que predicamos, permanentemente el mal nos está acusando. Por eso dice el Apocalipsis que es el acusador de los hermanos. Y esto produce obviamente en nosotros debilidad, duda y hasta cuestionarnos muchas veces la fe. Yo creo que las crisis de fe no son malas, porque todos hemos tenido en un momento crisis de fe, o tenemos, o podemos tener. El tema es salir de ese momento. Quisiera poner como ilustración Jeremías. Jeremías en un momento estaba tan sobrecargado por el mensaje que él daba, que era muy fuerte, que se aparta o se rebela contra Dios, y enseguida después Dios lo seduce y vuelve a encarrilarse, ¿no? Es decir, a veces uno termina desahogándose con acciones violentas, como Moisés cuando rompió las tablas, cuando no da más. Incluso Jesús mismo en un momento le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Es decir, él en su humanidad se desbordó al ver a veces la incredulidad de aquellas personas que él mismo estaba formando.
Por eso la identidad para mí es el punto vulnerable que el diablo siempre quiere atacarnos. Moisés, ustedes se acuerdan en el libro de Éxodo que Moisés descubre su identidad como hebreo, y un poco lo decíamos ayer, y él vuelve a esas raíces. Él era un hijo adoptado, era un hijo que no pertenecía por su sangre a los egipcios, pero cuando descubre su identidad, él se libera. Acá en Argentina ustedes habrán escuchado seguramente la identidad de los hijos. De los hijos hay todo un movimiento que tratan de buscar a los hijos o a los nietos de los desaparecidos. Mucha gente cuando encuentra su identidad, algunos eligen seguir con sus familias adoptivas y otros vuelven a sus raíces, porque está inherente en el ser humano saber cuál es la raíz. Los psicólogos dicen que es bueno que un padre cuando adopta a un hijo le diga su identidad, porque crecer en una mentira, aunque él no lo sepa, lo va despersonalizando como ser humano. Y esto es lo que hace el diablo, despersonalizando, nos despersonaliza permanentemente como seres humanos. Nos cuestiona la fe, nos tienta. Las tentaciones de Jesús para mí encierran y engloban todo lo que es la tentación de nuestra vida. Por ejemplo, el pan sin Dios, es decir, pretender ganarnos el pan. Mucha gente dice, yo me gano el pan porque trabajo, me esfuerzo. Y es verdad, pero es una verdad media, porque esa fuerza, esa provisión que uno logra con el sudor de la frente, es porque Dios nos da la capacidad de hacerlo, porque Dios nos mantiene sanos, porque Dios nos abre puertas laborales, etc. Entonces, uno de los pecados más graves que sufrimos o sufre la sociedad es la autosuficiencia, de la gente que se cree que todo lo tiene por sus propios méritos. Y eso es importante, pero siempre es una verdad a media. Lo que uno logra es su esfuerzo. Por eso le decía Dios a Josué, mira que te mando, que te esfuerzo y que seas valiente. Pero hay una cuota muy importante que viene de Dios. Esa es la primera tentación. La segunda tentación es cuando el diablo le muestra que él puede ser atajado por los ángeles y se tira del lugar más alto del templo. Esto sería lo que sería el espectáculo, es decir, nosotros no podemos especular con la fe pensando que Dios va a hacer de nosotros a nuestro antojo. Por eso Jesús siempre lo retaba diciendo que él teme a Dios y no a los hombres, es decir, Jesús se sujeta al Padre y no a las manipulaciones diabólicas. Esto se vuelve a repetir en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús no pudo hacer milagro en Nazaret, lo querían manipular sus paisanos, porque decían, bueno, sos el hijo de José y de María, hace algo. Y él no quiso hacer milagros. Y la palabra de Dios dice que no pudo hacer milagros porque no había fe. Y muchas veces los religiosos, los fariseos, también quisieron probarlo en ese aspecto. Es decir, lo que Dios hace en nosotros no es para mostrarlo en forma espectacular, sino para mostrar que Dios sigue haciendo milagros. Por eso, a veces, en lo particular, me irrita un poco algunos pastores o algunos predicadores que usan la plataforma para mostrar que ellos tienen poder cuando una persona es sanada, cuando una persona es liberada. El que libera es Dios. Es más, cuando Jesús hacía un milagro le decía a la persona, no le digas a nadie, presentate al sacerdote, pero no lo comentes. Pero Jesús, el marketing de Jesús, la fama de Jesús, no era porque Jesús tenía un cartel, ¿no? Yo sano, yo salvo, yo libero. Sino que la gente se desbordaba de la felicidad y le contaba a otras personas, se corría la voz y entonces Pero Jesús nunca quiso la manipulación. De hecho, cuando lo quisieron hacer rey, él huyó. Y respetó mucho los terrenos de trabajo. Pablo dice que tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos nuestra vida
y cómo sobreedificamos en base a otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista estaba cerca bautizando, dice la palabra que él se fue para otro lugar. A pensar que él era mayor que Juan el Bautista, respetó el territorio de predicación de Juan el Bautista. Hoy vemos a veces iglesias que te ponen una iglesia al lado de la otra y no respetan si el pastor que viene trabajando hace años que está en ese lugar trabajando. A veces ponen campañas evangelísticas en lugares donde hay iglesias que tienen años de vida. No estoy en contra de las campañas, entiéndanme, pero yo creo que tenemos que respetar la territorialidad de cada persona. Cada uno tiene un ministerio, porque no somos kioscos que estamos compitiendo a ver quién vende más o menos el producto. Estamos anunciando el Evangelio. Y peor cuando se hace proselitismo, cuando uno... yo he encontrado hermanos que les tuve que decir que se vayan, repartiendo volante en la puerta de mi iglesia, no teniendo respeto al decir... y están invitando para su iglesia, ¿se entiende, no? Y la tercera tentación, que es la que más somos seducidos, que son los reinos de este mundo, es decir, todo nos seduce lo que nos rodea. Pero todo lo que nos sirve a nuestras vidas tiene que ser para el servicio nuestro. Les voy a contar un testimonio que me pasó a mí cuando en el año 92 fui director de un hogar de chicos de la calle, en Florida. Fui a una reunión de coordinadores de hogares de chicos adoptivos, y decía una mujer que estaba a cargo de un hogar de chicos que hablaba de un tal Juancito, que era un chico de 10 años, que lo habían llevado preso por robar zapatillas. Entonces cuando lo fue a rescatar en la comisaría, le dijo, pero Juancito, ¿por qué hiciste eso si en el hogar no te falta calzado? Pero claro, él había robado unas Nike. Y entonces dice, ¿por qué robaste unas Nike si vos tenés zapatillas que no son de marca buena, pero no estás descalzo? Y él dice, porque yo quiero ser persona, le dijo. ¿Y saben por qué le dijo eso? Porque había una publicidad en esa época que decía, ¿querés ser persona? Usá Nike. ¿Se entiende? Es decir, el sistema de este mundo nos hace ser persona por lo que tenemos, por lo que poseemos. A veces la gente mide si la persona tiene un auto, si tiene una camioneta, si tiene una cuenta bancaria, y eso son mediciones erróneas, porque eso no hace al ser humano. Por eso es una seducción muy sutil, porque estamos permanentemente midiendo a las personas por su posición económica, por su intelectualidad o por lo que sea. Y Jesús, cuando él dice que yo vine a los pobres, hay un autor que me gusta mucho que dice que ¿quién es un pobre para Jesús? Y dice, pobre es aquel que carece de amor. Y pone 3 ejemplos. Si una persona es linda, su polo de atracción va a ser la belleza. No es mi caso. Si esa persona es inteligente, su polo de atracción va a ser la inteligencia. Si esa persona es millonaria, su polo de atracción va a ser el dinero. Pero si no hay ninguno de esos polos de atracción, ¿quién se va a acercar a esa persona? Por ejemplo, ¿quién se va a acercar a un loco que está en un psiquiátrico? ¿Quién se va a acercar a un linchera que anda por la calle, que no me puede dar nada? Es decir, ¿se dan cuenta cómo nuestros polos de atracción siempre son convenientes a aquellas personas que nos pueden dar algo? Pero esos pobres, que no tienen nada para dar, son los que Jesús permanentemente les predicó el reino. Y no porque está justificando la pobreza, ni está anulando que uno tenga dinero o tenga inteligencia o sea lindo o feo. Lo que está diciendo es que hay mucha gente que es postergada y que no tiene polo de atracción. El demonio revierte eso. Por eso vemos chicas que son utilizadas como modelos, venden su cuerpo y uno puede cuestionar si está bien o mal, pero parecería que su única figura... Y yo he trabajado con chicas que en el colegio, chicas muy lindas de 15 años, que iban a la escuela de modelo y se volvían anoréxicas porque le prohibían comer de todo. Entonces le decíamos con los docentes, te están destruyendo
porque te estás debilitando físicamente, para mostrar tu cuerpo y para vender un producto. ¿Se entiende? A veces vemos chicos en televisión haciendo propaganda porque son lindos. Generalmente las propagandas son chicos rubios, de ojos celestes. Difícil que aparezca un chico morochito. Pero guarda con eso, porque la explotación, el chico tiene que estudiar y no trabajar. ¿Se dan cuenta? Es decir, todo este sistema es muy perverso. Y muchas veces como cristianos tenemos que parar y decir, esto no es lo que Dios quiere. Porque el diablo siempre va a deshumanizar al ser humano. El diablo siempre nos va a decir que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Y para Dios lo que vale es lo que somos. Y termino con esto. El test que hizo, ¿cómo se llama? El casting que hizo Samuel cuando estaba buscando al sucesor de Saúl. Para su papá, los mejores hijos estaban al frente para ser elegidos. Pero como Samuel tenía el Espíritu de Dios y el discernimiento, pudo entender que no le bastaba esa clasificación de hijos que tenía delante, que había uno que no se lo había mostrado su padre. Y ese fue David. Es decir, poca cosa, era un pastor de ovejas, era un joven inexperto, pero evidentemente Dios tenía algo para esa persona. Y yo creo que tenemos que tener discernimiento, como lo tuvo Samuel, que a veces tenemos que promover como líderes a gente que quizás la sociedad lo patea, pero para Dios son muy importantes. Así que bueno, esto quería dejarle, decir que Dios nos ayude a discernir estas tentaciones que no han dejado de ser, que fue para Jesús y siguen siendo para nosotros en nuestras vidas. Dios los bendiga.